Como utopía se denomina la idea, ideación o representación de una civilización ideal, fantástica, imaginaria e realizable. Como tal, el término utopía fue inventado por el escritor y humanista inglés Thomas More. A partir de estos vocablos griegos ou, que significa no, y topos, que traduce a lugar, este significa lugar que no existe. Utopía también se reconoce como un libro de la autoría de Thomas More, en el cual traduce libro áureo, no menos saludable que festivo, de la mejor de las repúblicas y la nueva isla de Utopía. Para Tomás Moro, la utopía era una sociedad comunal, racionalmente organizada, donde las casas y los bienes serían propiedad colectiva y no individual, y las personas pasarían su tiempo libre en la lectura y en el arte. El comunismo es un concepto o sistema sociedad en el que los principales recursos y medios de producción son propiedad de la comunidad en lugar de individuos. Algunas concepciones de la sociedad comunista suponen que, en última instancia, el gobierno coercitivo sería innecesario y por lo tanto esta sería una sociedad sin reglas. Sin embargo, el comunismo implica la abolición de la propiedad privada por un movimiento revolucionario. La responsabilidad de satisfacer las necesidades públicas es entonces en manos del Estado. Como un concepto de una sociedad ideal, el comunismo se deriva de las fuentes antiguas, incluyendo la República de Platón. A principios del siglo XIX, la idea de una sociedad comunista fue una respuesta de los pobres y la desviación de los inicios del capitalismo moderno. Más tarde, el término comunismo fue reservado para la filosofía avanzada por los filósofos alemanes Karl Marx y Friedrich Engels en el Manifiesto Comunista y el movimiento que ayudaron a crear en Europa Central. Al igual que la mayoría de los escritores del siglo XIX, Marx tendía a utilizar los términos comunismo y el socialismo de manera intercambiable. En su crítica del programa de Gotha en 1875, Marx logró identificar dos fases del comunismo que seguirían a la caída prevista del capitalismo. La primera se trata sobre un sistema, la cual la clase obrera controlaría al gobierno y a la economía, aún así encontrando lo necesario para pagar a la gente de acuerdo al tiempo que trabaja. La segunda se realizaría plenamente en una sociedad sin clase de divisiones o gobierno, en el que la producción y distribución de mercancías se basan en el principio de cada cual según su capacidad, a cada cual según sus necesidades. Los seguidores de Marx, especialmente el revolucionario ruso Vladimir Ilich Lenin, tomó esta distinción. Engels y Marx creían que el sistema capitalista tenía defectos e intentaron demostrar que cuanto más se convirtió en un sistema productivo, más difícil será para hacerlo funcionar. Cuantos más bienes han acumulado, la menor utilización tendría para dichos bienes. En otras palabras, el capitalismo en definitiva acabaría destruyéndose con su propia riqueza. El colapso de la economía capitalista se pensó que remataría en una revolución política en la cual las masas de los pobres se rebelan contra sus opresores. Esta revolución proletariada sería acabar con la propiedad privada de los medios de producción, dirigida por y para el pueblo. La economía produciría no lo que era rentable, pero lo que la gente necesitaba. La abundancia reinará, las desigualdades y el gobierno coercitivo desaparecerían. Marx y Engels estarían acabando con el capitalismo, aunque este siga siendo amenazado, no se ha derrumbado, porque todavía hay escasez, desigualdad y un gobierno opresivo que ha persistido en países que se dicen comunistas, y en los cuales los seguidores de Marx han llegado al poder en países que carecen de las condiciones previas que él y Engels consideraban esenciales. El primero de estos países fue Rusia, un enorme pero pobre y relativamente atrasado país que estaba comenzando a adquirir una base industrial. Su gente, todavía que era en gran parte analfabeta, no tenía ninguna experiencia en la participación política. Pero después de un largo periodo de agitación política por parte de la facción bolchevique del marxismo ruso, conocido más tarde como el Partido Comunista, fue liderada por Lenin. Рабочие и крестьяне знали, что они борются за свое кровное дело. Мы победили потому, что лучшие люди всего рабочего класса и всего крестьянства проявили невиданный героизм в этой войне. El comunismo es un tipo de organización socioeconómica caracterizada por la propiedad en común de los medios de producción, la ausencia de propiedad privada sobre el trabajo, la inexistencia de clases sociales, de mercado y de Estado. Este también es el fin de la lucha de clases o de la dictadura del proletariado.
es una sociedad, pero una sociedad no comunista es la que está dividida en la burguesía, o sea, con medios de producción o máquinas, y el proletariado, que venden su fuerza de trabajo a cambio de dinero. Este sistema implica la explotación del obrero, obligado a aceptar las condiciones que el burgués le imponga. Esto es debido a la gran cantidad de personas sin medios de producción, en contraposición al porcentaje de personas burguesas. También Thomas More retrata en la Utopía que el origen económico de las injusticias sociales de Inglaterra, al cual la única solución que ve posible es la eliminación de la propiedad privada del trabajo. Esto sí ya supone un acercamiento a las ideas de Marx, pero se evidencia más con el reparto del trabajo de su libro. Pero aún así, durante esa época, el comunismo como una utopía pudo haber sido criticado por diferentes autores. Uno de ellos, Becker, que en 1844 publicó ¿Qué quieren los comunistas?, puso que es cierto que en el pasado hubo sectas comunistas, pero el comunismo aún no ha aparecido nunca como partido oficial europeo. Nunca, a no ser lo feroz de la guerra de los campesinos, tuvo la pretensión de querer reorganizar toda la sociedad política. Platón escribió su República y Tomás Toro su Utopía comunista. Hasta ahora el comunismo nunca ha sido considerado científicamente por el pueblo y para el pueblo. Pero hoy en día es lo contrario a esto, porque la República Popular de China es la única superpotencia global que sigue gobernada por un partido comunista, el Partido Comunista Chino, como lo ha sido desde que los comunistas llegaron al poder en 1949. Aún así, la versión oficial china del comunismo maoísmo o pensamiento Mao Zedong es muy lejos de la versión original de Marx. Mao Zedong, el fundador de la República Popular y primer líder comunista de China, afirmó tener modificada la teoría de Marx y la práctica comunista para adaptarse a las condiciones de China. En primer lugar, invocó la teoría del imperialismo de Lenin para explicar el atraso de China y para justificar una revolución en una sociedad agrícola pobre sin el proletariado industrial del tamaño considerable, el cual Marx creía que era necesario en general para investigar una revolución obrera. Y en segundo lugar, Mao redefinió o reemplazó los conceptos clave en la teoría de Marx. En particular, que él sustituye el concepto marxista de una clase, proletario, de los asalariados industriales explotadas por la clase dominante capitalista, con la idea de una nación proletaria de campesinos agrícolas explotada por los países capitalistas como Estados Unidos. Pero aún así hay otros ejemplos de países comunistas. Otro es Cuba, ya que Cuba es un país clave en el orden mundial por su proximidad geográfica a los Estados Unidos y por ser el único no asiático gobernado bajo los dictados ideológicos de Karl Marx. Su futuro a corto plazo es una incógnita tras la desaparición de Fidel Castro. La muerte del líder de la revolución cubana se produce en un contexto de apertura económica al mundo que podría experimentar cambios radicales con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Tras 47 años bajo la dirección de Fidel Castro, el país caribeño es un ir y venir de opiniones encontradas que abarcan tanto los altos niveles de alfabetización y la calidad de la sanidad pública como la pobreza que reina en el país, además del alto número de disidentes exiliados que viven en el extranjero. Por lo tanto, para entender si el comunismo es posible, toca comprender qué es lo que lo forma y cómo puede ser factible. El comunismo es una sociedad sin lucha de clases, por es una sociedad sin explotación. Si uno plantea la idea de ponerle fin a la lucha de clases, como mínimo debe tener una hipótesis de por qué empezó. La lucha de clases comenzó como una lucha por la sobrevivencia, una lucha frente a la escasez. Esta surge también junto a la división social del trabajo. Sucede que para terminar con la lucha de clases es necesaria la abundancia, pues bien, ya hay abundancia y el problema no piensa terminar, ya que pasa a la división social del trabajo, tomando en cuenta que este es el problema político. El comunismo es una sociedad donde se ha superado la división social del trabajo. Nótese superado, no eliminado, pues bien, ¿por qué superado y no eliminado? Para entender este punto toca hacer una diferencia entre el trabajo socialmente obligatorio a el trabajo libre. El trabajo socialmente obligatorio es el trabajo necesario para que la sociedad siga funcionando, y el trabajo libre es el que no es necesario para que la sociedad siga funcionando. Entonces, cuando decimos que superar la visión social del trabajo, decimos que reducir revolucionariamente el trabajo social obligatorio y aumentar revolucionariamente libre y liberarlo.
Una sociedad comunista es entonces una sociedad en donde el trabajo socialmente obligatorio es cuantitativamente y cualitativamente mucho menor que el tiempo libre. En concreto, reducir la jornada laboral, pero manteniendo el salario. Ahora bien, ¿cómo se puede hacer esto? Pues repartiendo el trabajo socialmente obligatorio, y recalquemos que hoy existen trabajos con salarios burocráticos, es decir, salarios que pagan mucho más del valor que produce. Así, la única solución es humanizar más el trabajo, es desinflar el poder del Estado, es quitarle el poder a las organizaciones centrales, trasladar el poder a lo local y terminar con el orden burocrático impersonal. La relación debe ser personal, es decir, cara a cara. Ahora, a modo de comentario, se quiere destacar algo que para mí es importante, que sea como el comunismo y se refleje en la siguiente cita del subcomandante Marcos. Yo soy como soy y tú eres como eres. Construyamos un mundo donde yo pueda ser sin dejar de ser yo, donde tú puedas ser sin dejar de ser tú, y donde ni yo ni tú obliguemos al otro a ser como yo o como tú. Así se refiere a que es clave que una sociedad comunista tenga cabida para todas las visiones del mundo, pero en este punto lo importante es que cada visión del mundo no se imponga sobre la otra.